Muy buenas, antes de arrancar quiero mandar un agradecimiento enorme al blog La Playlist del Yello. De verdad, sin su increíble trabajo y su inspiración, este análisis simplemente no sería posible. Mil gracias. Hoy vamos a meternos de lleno en una historia alucinante, la de un álbum que marcó una época y sobre todo, la de una canción que Hollywood entendió, pues eso, completamente al revés. Hoy toca analizar la historia que se esconde detrás de Talk 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 de The Psychedelic Furs. A ver, esta va a ser nuestra hoja de ruta para entenderlo todo. Primero nos vamos a los inicios, a los orígenes punk de la banda. Luego nos colamos en el estudio para ver el caos creativo que dio forma al álbum. Analizaremos ese sonido tan suyo y sus letras, llenas de cinismo, para llegar al punto clave, desvelar qué demonios significaba en realidad Pretty in Pink. Y ya, para terminar, reflexionaremos sobre el legado que nos dejó este disco. Venga, primera parada. Punk, caos y oportunidad. Nos vamos de viaje a Londres de finales de los 70 para entender cómo nació una de las bandas más especiales de aquellos años. Y todo empezó con un chispazo. Como dijo el bajista Tim Butler, ver a los Pistols en el 100 Club nos hizo querer formar una banda. Es que la explosión del punk lo cambió absolutamente todo. De repente el mensaje estaba en el aire, ¿no? Oye, pilla una guitarra, apréndete 3 acordes y súbete a un escenario. Y claro, ellos lo hicieron. Pero ojo, que The Psychedelic Furs no eran los típicos punkis, y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. A diferencia de los más puristas, ellos no tenían ningún problema en mezclar esa energía cruda del punk con influencias que otros veían como demasiado artísticas. En su coctelera musical cabía de todo: la elegancia glam de Roxy Music, la oscuridad poética de The Velvet Underground y esa chulería camaleónica de David Bowie. Una mezcla que en aquel momento era una bomba, algo totalmente único. Venga, y ahora nos metemos en la cocina, en la creación de su segundo y yo diría fundamental álbum. Vamos con la segunda parte, la grabación de Talk Talk Talk. Así es como el puro conflicto creativo acabó forjando un disco legendario. A ver, su primer disco, el de 1980, lo produjo el gran Steve Lillywhite. Y la idea era que sonara como un concierto en directo. Muy bueno, eso sí, era crudo, era directo. Pero para Talk 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 la cosa cambió. La banda ya se sentía más cómoda en el estudio, con más libertad para experimentar, y Lillywhite les ayudó a construir un masivo y súper característico muro de sonido. Y claro, ese muro de sonido no se construyó con paz y amor, no. Se levantó sobre lo que ellos mismos llamaban un hermoso caos. Tim Butler lo clavó con esta frase: si no había discusiones sobre la música, sentíamos que a la gente no le importaba lo suficiente. Para ellos, las peleas, la pasión, todo eso se traducía en una energía que hacía que la música fuera simplemente mejor. Y esto nos lleva directos al corazón, a las tripas del álbum. Tercera parte: sonido, furia y cinismo. Porque las letras de Richard Butler eran de todo menos convencionales. A ver, Richard Butler no era de los que escribía la típica canción de amor pastelosa. Para nada. Su estilo era un cóctel muy particular. De su padre, un comunista y ateo sin pelos en la lengua, heredó una franqueza casi brutal. De Bob Dylan cogió prestado ese cinismo afilado para mirar el mundo, y toda esa visión la soltaba con la energía visceral del punk. El resultado era una poesía urbana que, básicamente, desnudaba el romance y lo reducía a lo que los críticos llamaron frías autopsias clínicas. Y mirad, un ejemplo que lo deja clarísimo. Una de sus letras más directas, que decía: no quiero darte flores, solo quiero acostarme contigo. En una época llena de baladas súper edulcoradas, esta honestidad tan brutal sorprendió, incluso escandalizó a más de uno. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión, al epicentro de toda esta historia. Sección 4, el fenómeno Pretty in Pink. ¿Listos para desmontar un mito de la cultura pop? Porque la cosa tiene tela. A ver, si pensamos en Pretty in Pink, ¿qué nos viene a la cabeza? Pues la famosa película de los 80, una chica en su baile de graduación, una canción dulce sobre el romance adolescente, ¿a que sí? Pues nada que ver. La realidad es bastante más cruda. El propio Richard Butler aclaró que la frase Pretty in Pink no tenía nada que ver con el color rosa.
Para él, era su metáfora personal para describir a alguien desnudo en un estado de vulnerabilidad total. Es que el contraste es brutal. Vamos a verlo. La peli de John Hughes de 1986 es una comedia romántica literal, pero la letra original de 1981 es mucho más oscura. Va sobre una chica que se acuesta con mucha gente creyendo que eso la hace popular, cuando en realidad todos se ríen de ella a sus espaldas. Es una historia sobre la vulnerabilidad y la crueldad social. Y si miramos los números, la cosa se ve aún más clara. La versión original de 1981 apenas llegó al puesto 43 en Reino Unido, pero 5 años después, con la peli, la versión regrabada, ¡boom!, se dispara al 18 en Reino Unido y al 41 en Estados Unidos. El poder del cine redefinió por completo la canción, demostrando cómo el comercio puede darle la vuelta al significado del arte. Y esto nos lleva a la pregunta final, ¿no? ¿Cuál es el legado de este álbum? Vamos con la quinta y última parte. Porque Talk 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 es muchísimo más que Pretty in Pink. A día de hoy, Talk 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 se considera un pilar del post-punk, esa corriente que cogió la energía del punk y se la llevó a sitios más artísticos y complejos. Y lo fue precisamente porque supo romper las barreras entre la energía más visceral y una sensibilidad pop más accesible. Su huella se nota en bandas que vinieron mucho después, como The Killers, y el disco sigue siendo un ejemplo perfecto del sonido tan innovador que el productor Steve Lillywhite ayudó a crear en los 80. Así que, para terminar, lanzo una pregunta al aire. ¿Es Talk 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 uno de los mejores álbumes post-punk de la historia? ¿O ha quedado un poco eclipsado, para bien o para mal, como la banda sonora de una película de culto? Ahí queda esa dualidad, que es lo que define su lugar en la historia de la música. Y con esa reflexión lo vamos a dejar por hoy. Para más contenido como este, análisis musicales y playlists geniales, de verdad recomiendo visitar el blog La Playlist del Yeyo. Ha sido un gustazo desgranar esta historia. ¡Hasta la próxima!